Hola, buenos días amigos y amigas de Opiniones Actualidad. Aquí estamos otra vez, esta vez para hablar sobre un tema muy espinoso, el problema de los hongos infecciosos en Estados Unidos, que parece que hay uno en especial que está entrando en los organismos de las personas y tiene un porcentaje de muerte muy importante, con lo cual es un hongo infeccioso mortal. Gracias a Raquel, gracias a Diablesa, por pasar esta información a través del grupo de Opiniones Actualidad en Facebook. Gracias, Raquel, porque al no tener mucho tiempo para poder recabar información, se me hace muy difícil intentar pararme, ¿no?, a ver estas cosas, así que muchas gracias. Pues bien, entramos en la noticia. Parece ser que ayer se produjo una noticia importantísima en el terreno de la medicina y una noticia bastante preocupante para los estadounidenses, para Estados Unidos en particular, el hongo infeccioso. La noticia es sacada de RT y comenta el tema de las infecciones por hongo que puede haber en ciertos lugares en Estados Unidos, que ya ha habido muertes, alrededor de un 65-70% de muertes, aunque algunos médicos rebajan esa cifra a 60% de los que recogen ese hongo mueren al final en el hospital. El tema es que alertando de la propagación de un hongo infeccioso mortal en Estados Unidos. Esto es de 22 de marzo de 2017. Es decir, hace muy poco. Pero vemos también que habían casos de una infección de hongos que podría ser mortal en Estados Unidos en noviembre. En noviembre de 2016, el Servicio de Médico y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos avisó de que empezaba a producirse un hongo infeccioso en Estados Unidos. En noviembre, hace 4 meses. ¿Vale? Es decir, que la cosa ha empeorado hasta tal punto de que los médicos y los investigadores están un poco preocupados por el tema. Están intentando investigar cuál es la causa y cómo se puede solucionar. Vamos a la noticia. La tasa de mortalidad investigada es del 60%. Algunos dicen que es más, pero por ahora lo oficial es el 60%. Las infecciones causadas por el hongo Candida auris se están extendiendo por las clínicas de Estados Unidos y su aterradora tasa de mortalidad, que puede llegar al 60%, ha hecho sonar todas las alarmas en el país. Es una pandemia que se puede originar por causa de esto. El problema, que Estados Unidos tiene 300 y pico millones de habitantes, es decir, la población potencial a coger este tipo de enfermedad o de hongo es muy grande, con lo cual la preocupación aumenta. Las autoridades sanitarias han informado que el hongo ha infectado a decenas de pacientes hospitalizados, es decir, se va contagiando también dentro de los hospitales, advirtiendo que varias de sus cepas son resistentes a la mayoría de los medicamentos antifúngicos existentes, según informa la revista New Scientist. Antifúngicos, una palabra técnica, una palabra que normalmente no sale en nuestro vocabulario normal, ¿no? Se dice mucho en vocabulario médico. Vamos a ver qué es una infección fúngica. Una infección fúngica, por ejemplo, a infección fúngica también se le conoce como micosis, que la mayoría de los hongos son inocuos para los humanos. Algunos de ellos son capaces de provocar enfermedades bajo ciertas condiciones específicas. Es decir, muchas veces podemos ducharnos en un sitio en el que se ducha mucha gente, por ejemplo un vestuario de un lugar público, y al día siguiente o 2 días después nos pueden salir algunas pequeñas manchas blancas en la planta del pie, lo que indica que en esa zona había hongos y normalmente aparecen por la humedad, los humedales que hay, ¿no? También mucha gente utilizando el mismo lugar muchas veces sin limpiarlo de una manera habitual hace esto, ¿no? Causa que el hongo se implante en el pie. Los hongos se reproducen liberando esporas que pueden adquirirse por contacto directo o incluso ser inhaladas. También peligroso.
Los hongos pueden estar dentro de nuestro organismo. Es por esto que las infecciones fúngicas a menudo afectan los pulmones, la piel o las uñas. Los hongos pueden también afectar a los órganos al penetrar la piel y así provocar una infección sistemática en todo el cuerpo. En algunas infecciones fúngicas comunes se incluyen algunas como por ejemplo el pie de atleta, llamados dermatofitos. Lo que os comentaba, los dermatofitos son las manchas blancas que salen en los pies cuando te duchas en una zona que ha sido utilizada por mucha gente y hay mucha humedad. Medran en las zonas tibias y húmedas entre los dedos de los pies y son particularmente comunes entre los atletas, también entre los dedos de los pies. El pie es muy susceptible, igual que la mano. Las manos también son muy susceptibles de recoger ese hongo. El pie de atleta produce picazón, descamación, despellejamiento o agrietamiento de la piel. Al rascarte, reproduces esa rojez, ¿no? Ese despellejamiento, claro, se despelleja la piel a causa del picor. Importante lo de la infección fúngica. Vamos a seguir. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud de Estados Unidos, la infección afecta ya a 53 personas, que podemos decir que es poco, pero siendo un hongo nuevo, infeccioso y con un rango de mortalidad del 60%, parece bastante preocupante que tengamos 53 personas ya con este caso. Normalmente podemos pensar 10 personas y luego no va a más, pero os parece que se va adhiriendo este hongo a las personas poco a poco. Los contagios no solo se están dando entre la población hospitalizada. Aquí viene el problema. En 3 estados donde ha sido detectada la infección, se han sido localizados hasta 27 portadores del Candida auris, que estaban sanos. Un factor que complica la situación es que este hongo es difícil de identificar con los métodos de laboratorio tradicionales. Es decir, se esconde, entre comillas, muy bien entre las humedades, ¿no? Y entre también algún tipo de bacteria que hace que no se vean en los microscopios, etc. Las principales víctimas del Candida auris son personas con sistemas inmunes debilitados, como pasa habitualmente. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de hongos? Comer mucha verdura y pescado. Comer carne, pero con la verdura y pescado más. Y sobre todo tener una dieta equilibrada. La dieta equilibrada que haga que el sistema inmunológico esté en proceso de recuperación si se estaba debilitando. También hace falta hacer deporte, como no, como dicen todos los médicos, y también si se está resfriado o tiene algún tipo de enfermedad periódica, es bueno que utilice una ropa de abrigo importante cuando hace frío, ¿vale? No soy médico, pero es lo que he leído con el tema de los hongos y cómo se puede reforzar el sistema inmunológico de una persona. El Candida auris, las principales víctimas del Candida auris, como hemos dicho, son personas con sistemas inmunes debilitados, como bebés prematuros, enfermos de diabetes o pacientes sometidos a diálisis o trasplante de órganos. Estas personas deberían tener mucho cuidado a la hora, por ejemplo, de ducharse en zonas públicas o tener mucha humedad en su casa también. El Candida auris fue identificado por primera vez en 2009 en Japón. Más tarde este mismo hongo fue detectado en Canadá, Colombia, Alemania, India, Israel, Kenia, Kuwait, Noruega, Pakistán, España, Sudáfrica, Corea del Sur, Reino Unido y Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Que, por supuesto, con los temas de los avances tecnológicos también en cuanto a transporte, las personas pueden llevar consigo cantidad de bacterias, hongos, etcétera, como si las llevaras en la maleta y luego propagarlo por los países en los que has viajado. Es decir, hoy en día una pandemia sería mortal de necesidad para mucha parte de la población que tiene el sistema inmunológico debilitado con otros tipos de enfermedades más graves por el tema del viaje. Veremos cómo se soluciona esto, pero por ahora el tema está así, el tema de los hongos infecciosos en Estados Unidos que preocupan. Podemos pensar que es poco, 53 personas, pero tenemos que tener en cuenta
que 53 personas ya es un rango muy alto para algo que es tan desconocido. Es decir, que se está contagiando poco a poco. En noviembre los primeros casos y hoy, en marzo, ya tenemos 53. Estas cosas, estas pandemias o estas epidemias, por ejemplo, de hongos, como en este caso, aunque el ritmo no es acelerado de contagio, podría serlo, puesto que cuando tenemos un ritmo de contagio de un virus o de una bacteria importante, el número de personas que crece, según el número de personas que crece también la posibilidad de que crezca en mayor número, es decir, que evoluciona exponencialmente. 53 personas que pueden desarrollar esa enfermedad o contagiarla a otras 53 y así sucesivamente, es decir, que cada vez habría más infectados. Esperemos que se controle esto, que no vaya más y que se solucione el tema del hongo infeccioso para no crear alarma en la población, sobre todo, y también para que la salud de la gente esté bien, o por lo menos si se puede encontrar algún tipo de cura, etcétera. Hoy en día estamos viendo algunas bacterias o algunos virus que son muy importantes o muy defensivos a la hora de los medicamentos, como por ejemplo también los antibióticos. Te comes un antibiótico, te tomes un antibiótico y no se va ese virus, no puede ser con antibiótico, no se va esa bacteria. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los antibióticos y tomarlos cuando hace falta. Bueno, desde Opiniones de Actualidad, este es un tema importante, un tema médico, pero que me gusta decíroslo también para que tengáis en cuenta lo que puede estar pasando en el mundo. Por eso este canal tiene el nombre de Actualidad en su nombre, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, especial, cortito. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ya sabéis, poner vuestras opiniones y teorías en los comentarios, darle al like, suscribiros y no olvidéis visitar Facebook, Twitter y WordPress para más información y más actualidad de Opiniones de Actualidad, valga la redundancia. Hasta luego, amigos. Gracias.